Bueno, primero que todo, agradecer la invitación de estar acá exponiendo al equipo de Fundación Ayla. Me siento muy contento de trabajar con todas estas personas, ¿cierto? Y también me siento muy contento de todos los asistentes, los que están el día de hoy adquiriendo todos estos conocimientos. Es bastante importante adquirir esta herramienta. Sabemos que vivimos en un país que presenta muchas emergencias, muy dinámico, y debemos estar preparados. Y de hecho escuchaba a Camilo que les decía que cuando ustedes tengan tiempo fueran a buscar su mochila. La verdad es que si me preguntaran a mí, yo la iría a buscar mañana, porque la verdad debemos estar preparados frente a emergencia y desastre, ¿sí? Como les decía Camilo, bueno, yo soy de profesión enfermero, soy bombero también, llevo 12 años de bombero, saqué un diplomado en gestión para la reducción de riesgo de desastre, un diplomado en cambio climático y actualmente estoy estudiando un magíster en investigación y gestión de emergencia y desastre. Entonces, la verdad, como pueden ver, si bien soy enfermero, pero la verdad es que estoy muy ligado al área de la emergencia. También soy voluntario, trabajamos con parte de la fundación y otra ONG, lo que es brindando ayuda humanitaria frente a emergencia y desastre. Eh, Así que la verdad, estoy muy contento de estar acá compartiendo estos conocimientos con todos los asistentes. La verdad es que nosotros como equipo, como Fundación Ayla, nos gusta hacer las capacitaciones muy interactivas. Ustedes ya han estado en los otros talleres, así que probablemente yo les voy a ir haciendo preguntas, no tengan vergüenza en responder, no tengan miedo, ¿sí? Porque la verdad es que nos gusta construir la clase entre todos, ¿sí? Entonces, esa es mi presentación. ¿Algo que agregar, Camilo? No, dele nomás, la clase es suya. Ok. Entonces, la verdad es que dentro de los contenidos que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar de la seguridad en la escena, vamos a hablar de los tres enemigos, vamos a hablar de triage y vamos a hablar, bueno, vamos a finalizar con una conclusión y un momento de reflexión al finalizar. ¿Ok? Entonces, para comenzar, la verdad es que primero yo les quería realizar la siguiente pregunta, y es, ¿qué debería hacer la comunidad frente a una emergencia? ¿Sí? Y para esto entiendo que lo vamos a... ¿quién va a tomar el grupo, Camilo, acá? Nos vamos a dividir en 4 grupos, como siempre, con su facilitador, facilitadora. Francisca Soto nos va a dividir en los grupos, ustedes tienen que aceptar y vamos a estar trabajando para poder responder esa pregunta por 10 minutitos, ¿sí? Dentro de los grupos. Francisca, ¿tú nos vas a dar la señal? Antes de irnos a los grupos, Víctor, Ujú. si pudieras como comentarnos este caso hipotético de qué tipo de emergencia. Ya, perfecto. A ver, Gracias. vamos a suponer que... A ver, ¿qué emergencia podríamos tener? Supongamos que vamos saliendo con la familia, por ejemplo, y nos encontramos con que, no sé, un vehículo chocó con una casa y la casa colapsó y podemos tener heridos tanto en el vehículo como en la casa al interior, ¿sí? Y ustedes justo iban pasando ahí por el sector, ¿sí? Ese sería como el caso hipotético, y escriban esta pregunta, van a tener minutos para analizarla y la vamos a conversar. La Fran nos va a estar dividiendo. Te damos un poquito más de minutos, Fran. ¿Sí? Ya, ahí nos dividieron en los grupos, les va a salir la señal. Eh, Vamos entrando poco a poco, le dan a aceptar, ahí veo que ya se están moviendo. Quienes no le aparezca, abajo en el menú, en los iconos, dice sección de grupos, le dan clic y ahí les va a aparecer la invitación, en caso de que ustedes no les aparezca. Así que ahí se van uniendo poquito a poco. Chiquillos, acuérdense que vamos a utilizar el Jamboard y que la Javi va a utilizar como, bueno, el chat o cualquier otro espacio, pero nosotros vamos a ir escribiendo ahí en el Jamboard y aparecen nuestros nombres para que ingresen. Francisca y Víctor nos esperan acá, nosotros ya volvemos. Ya. Hola a todos, a todas, buenas tardes. Bueno, como grupo uno con Fran, lo que ordenamos más o menos como debería ser el orden. En este caso, primero sería llamar al SEM o al ABC, ¿ya? Que sería ambulancia, bombero y carabinero ante la emergencia. Luego, asegurar que la escena se encuentre segura para nosotros recién poder actuar. Luego, hacer como el triage o evaluar qué personas están más graves
o quienes se encuentran quizá para poder realizar algunos primeros auxilios psicológicos en este caso, y también consultar si es que hay personas que sean médicos o enfermeros para el primer caso, para poder contener a aquellas personas que se encuentren más graves. Y como dije, los primeros auxilios psicológicos para poder, como grupo quizá, tranquilizar a esas personas. Y por último, dispersar la aglomeración a aquellas personas que están grabando o que no estén cumpliendo alguna función de ayuda o facilitador. Y por último, yo creo que sería ya sacar los escombros al final. Eso sería. Muchas gracias, Felipe. Pasamos al siguiente grupo entonces, de Rodrigo. Rodrigo, ¿quién va a hablar? ¿Es del segundo grupo? Vicente Torres. Gracias. Vicente. Hola, ahí está. Bueno, nosotros como grupo, lo primero que tuvimos en consideración es saber qué es lo que está pasando exactamente, tener claridad, teniendo en cuenta nuestra seguridad. Y es en ese momento en donde vamos llamando y nos vamos comunicando con los equipos de emergencia, ya sea bomberos, carabineros, ya los conocemos. En ese mismo momento, uno simultáneamente puede, digamos, empezar a analizar la escena ya con otras personas, empezar a dividirnos y organizarnos rápidamente con las labores que va a tener cada uno en el momento entre que llegan los grupos especializados. Y a la hora en que llegan a la vez estos grupos, tratar de ser parte de la solución y no el problema, es decir, tratar de no estorbar mientras llega la ambulancia, etc. Por otro lado, aún no puedo leer aquí el POSIT, que salen los mensajes. Pero más que nada eso, en realidad, es ser parte de la solución y no el problema, y en cierto punto, a modo ya de prevención, uno como persona, si es que sabe primeros auxilios y puede aportar desde su área, tener claro que estos son desastres que pueden suceder y por lo mismo tener ciertos implementos ubicados de forma a disposición, digamos, estar preparados ante esto. Más que nada eso. Muchas gracias, Vicente. Pasamos entonces al tercer grupo. Que soy yo. Bueno, en el tercer grupo, ¿qué puede presentar? El Nico, que a todo esto quería dar el dato. Nico ha participado como vocero de 4 de las 8, así que se va a ganar un premio como mejor vocero. Nico, dale. Ya. Para comenzar, nuestro grupo conversaba acerca de identificar las amenazas y los riesgos para nosotros. Y comentaban que necesitábamos cuidarnos nosotros antes de los demás para no generar más riesgos. Luego de eso también generar esta llamada a los servicios de emergencias locales y también de identificar a las personas que tengan conocimiento sobre primeros auxilios. Y asimismo en esos mismos momentos también gestionar algún tipo de aviso o alarma comunitaria que se está dando en los barrios para poder convocar a gente que tenga conocimientos o si es que uno también está capacitado también poder acudir en el tema de primer auxilio o cualquier otro tipo de ayuda. También está el tema de dispersar a la gente que pueda entorpecer procedimientos o pueda entorpecer la ayuda. Y asimismo también quería complementar con que se deben generar o identificar roles de las personas que están como ayudando en primera instancia para poder como dar un poco de orden al caos de la gente que va participando así voluntariamente. Y también analizar en ese mismo momento los recursos con que se cuentan para poder prestar la ayuda. Eso. Muchas gracias, Nicolás. Y por último, el grupo de Javiera. Javi. Se nos habrá caído la Javi. Javi, ¿estás ahí? Sí, la Javi tenía problemas de conexión, pero yo voy a ser la vocera del grupo 4. Ya, muchas gracias, Natalia. Sí, bueno, en nuestro grupo hablamos mucho, principalmente como de lo que es el conocimiento, que nosotros tenemos nuestros recursos personales, pero preferimos como partir de lo que es llamar como el ABC, como dijeron, y como solicitar ayuda para el lugar.
Después como observar el entorno, ponernos nosotros a salvo antes de intervenir y ser bien responsables con nuestro actuar. Eso lo consideramos súper importante. Y actuar también desde nuestros conocimientos y experiencia, o sea, no asumir roles con experiencia que no contamos, o sea, no voy a ponerme a ayudar a una persona en primer auxilio si realmente yo no sé de eso, puede ser que incluso agravemos esa situación, y ahí comenzar a distribuir las tareas en el grupo, donde todos ponemos a disposición nuestros recursos personales según cada herramienta y habilidades que tiene uno, y también activar las redes locales como para poder ayudar de forma efectiva según los recursos que también cuenta con la comunidad. Esos son como los puntos que nosotros conversando, bien centrándonos mucho más en justamente la experiencia y conocimientos a diferentes escalas, desde el individual hasta el colectivo. Excelente. Muchas gracias, Natalia. Bueno, le mandamos un abrazo virtual a la Javi, que hizo todo lo posible para poder conectar y funcionó perfecto. Así que, bueno, le agradecemos ahí a pesar de todas las condiciones que de repente uno no puede tener al 100% con el internet. Sí, Seguimos bueno, entonces. ahí quedó un pequeño punto que ahora que lo pusieron en el chat, que justamente sí. También acercarse como a las personas que no estuvieron directamente involucradas, pero que sí se vieron afectadas por el incidente, como para también ayudarlos a ellos. Muchas gracias, Natalia. Entonces los dejo con Víctor, que va a continuar con la presentación y con los elementos más teóricos y también experienciales que él tiene para compartir con ustedes. Agradecemos las palabras. Creo que Víctor va a quedar, lo vi muchas veces así como, sí. Entonces yo creo que va a tener ahí algo que comentar respecto a lo que ustedes expusieron en la plenaria. Muchas gracias. Seguimos. Genial, muchas gracias. Voy a compartir la presentación nuevamente. Ya, entonces, a ver, haciendo un análisis un poquito de lo que escuché en los cuatro equipos, los cuatro grupos, mira, la verdad es que están bastante bien, de hecho, entre comillas me deja bastante tranquilo la respuesta que ustedes tienen, porque nosotros, como les comentaba, con parte del equipo ya y la fundación, ya hemos realizado este tipo de talleres, y muchas veces tenemos respuestas que no son, no sé, hay mucha gente que nos dice, yo voy a evaluar a los heridos y me preocupo de los signos vitales, por ejemplo, a ver si está vivo o está muerto. Pero muchas personas ignoran el tema de la seguridad. Y es ahí donde ya probablemente una emergencia, que podríamos tener un herido, dos heridos, se podría convertir en un desastre, donde probablemente podríamos tener 30, 40 personas. ¿Y por qué un desastre? Porque si ya bien nos cuesta que llegue una ambulancia, y ya tenemos servicios de salud colapsados, imagínense lo que significaría que lleguen 30, 40 heridos, o sea, colapsaríamos la red asistencial completa. Si bien el grupo 1 partió por llamar a los equipos de emergencia, solicitar ayuda y después evaluar la escena, después continuó haciendo un triage ya para evaluar si habían víctimas, a viva voz solicitan ayuda por si hay respondedores que sepan de la emergencia, luego introduciendo lo que es PAP, ¿cierto? Alejando la familia Miranda, como les llamamos siempre nosotros, que es la gente que está ahí, muchos sacan el teléfono, se ponen a grabar, y al final entorpecen el trabajo de la emergencia, y luego de eso sacarían escombros, ¿ya? Pero el grupo 1, ellos partían evaluando qué sucedió, evaluando el mecanismo de lesión probablemente, y asegurando la escena. Y después de eso, llaman al equipo de emergencia. Grupo 3, exactamente lo mismo, partió identificando las amenazas y los riesgos, que así lo mencionaban ellos, y después, o sea, y luego la seguridad, y luego llamar a los equipos de emergencia también, ¿sí? Y el equipo 4, al igual que el equipo 1, comienzan llamando a los equipos de emergencia y después ven la seguridad. La verdad es que están bastante bien, pero con respecto a lo que es el grupo 2 y el grupo 3, que primero identificar qué es lo que sucede, identificar las amenazas y preocuparnos de tener un entorno seguro,
debe ser lo primero que nosotros debemos hacer. Primero, asegurar nuestra integridad, que nosotros estemos bien, que nosotros estemos seguros, que nosotros no pasemos a ser parte de la emergencia, ¿sí? Hay mucha emergencia, muchos incidentes, probablemente nosotros no vamos a poder responder. No sé, por ejemplo, si se da vuelta un camión con químicos, ¿ya? ¿Qué haríamos frente a esa emergencia? A ver, ahora le dejo vamos a ver si alguien me responde. ¿Qué harían si es que se encuentran con un camión con químicos que se da vuelta, justo ustedes van a comprar y empieza a emanar un líquido naranjo, por ejemplo? Un humo naranjo, perdón. ¿Quién me responde? A ver, ¿qué harían ustedes en ese caso? Que es un escenario totalmente diferente. Vamos, sin vergüenza, vamos. Yo alejaría a las personas, avisaría a las personas, Ya, porque es algo completamente desconocido, y después habría que llamar a bomberos, carabineros. perfecto. Pero primero me aseguraría de que la gente no inhalara ese humo. Exacto. Entonces, sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, en este caso estamos frente a un escenario que es totalmente diferente, ¿cierto? Y en este caso, claro, lo primero que deberíamos hacer es evacuar a la comunidad. O sea, ponernos nosotros en una zona segura. Empezar a sacar a la gente que está en el entorno. Si yo no tengo los equipos de protección personal necesarios, lo que es mascarilla, lo que es antiparra, lo que es guante, lo que corresponde en realidad probablemente es no trabajar en la escena y llamar a los equipos de emergencia, ¿sí? Y es por eso que nuestra presentación parte, y probablemente alguno de ustedes ha hecho cursos de primer auxilio, curso de emergencia, no sé si acá habrán responder a emergencia, habrán bomberos, prevencionistas, etcétera, pero siempre, siempre, siempre nos debemos preocupar de la seguridad de la escena. Y la seguridad en la escena abarca estos puntos que ustedes pueden ver abajo, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen referencial de un incendio, donde siempre que hay incendio la comunidad tiende a ayudar, ¿ya? Y una forma para los bomberos, ¿ya? De mantener, entre comillas, o sea, entre comillas nos sirve igual que la gente ayude, pero si no tiene el equipo de protección personal, lo que nosotros hacemos es sugerimos que afirmen la manguera, por ejemplo, ¿ya? Y una forma de mantener a la comunidad ocupada, porque no tiene los elementos de protección personal, ¿ya? Entonces, ¿y cuáles son los equipos de protección personal? ¿Cuáles son los equipos que ustedes conocen, por ejemplo? ¿Qué me pueden decir? A ver. No tengan miedo en contestar. Antes, la monja, el chaquetón. Disculpa, no te escuchamos súper despacio. ¿Ahí me escucha? Sí, súper bien. Ok, el equipo de protección personal que usamos aquí, el básico, son los gogles, los guantes, en este caso la mascarilla, pero bueno, conozco lo que es el chaquetón, la monja, las botas, las de casquillo, los diferentes tipos de guantes, casco, y aparte los que usamos en el hospital, las batas quirúrgicas, el gorro, igual guantes de látex y todas esas cosas. Claro, muchas gracias. Bueno, si se dan cuenta acá tenemos un ejemplo de lo que es el equipo de protección personal ya, pero mucho más avanzado, ¿cierto? Probablemente la señorita que nos respondió, me imagino que debe ser bombera por todo el equipo de protección personal que me nombró, o probablemente algún profesional del área de la salud, porque nosotros en el hospital, claro, trabajamos así. Pero nosotros en la casa, por ejemplo, ¿qué equipo de protección personal importante y necesario deberíamos tener? Siempre guantes, ¿cierto? Siempre hay que tener guantes, porque probablemente vamos a sacar escombros, o vamos a sacar palos, vamos a sacar fierro, vidrio, etcétera. Siempre debemos proteger nuestras manos, ¿cierto? Que es lo más importante, que es lo que nos permite comer, es lo que nos permite peinar, cepillar nuestros dientes. Entonces, siempre debemos protegernos las manos. En este momento que estamos viviendo una pandemia, sin duda alguna, sí, vamos a estar con las mascarillas, los gogles, como decía la señorita, o la antiparra, como la conocemos nosotros. Es parte importante igual del equipo de protección personal, el casco, nuestra linterna, ¿cierto? Y otro elemento importante, que están dentro de la seguridad de la escena. Para nosotros actuar debemos tener nuestro equipo de protección personal. También prestar atención a los posibles riesgos, como decía el grupo 2, como decía el grupo 3, identificar las amenazas, identificar el mecanismo de lesión, como le llamamos nosotros en salud, o sea, ¿qué fue lo que generó que tengamos estos heridos?
¿ya? Entonces, importante identificar esta amenaza, como dice ahí, prestar atención a los posibles riesgos del entorno, ¿ya? Siempre es importante eso. Y si el escenario no es seguro, probablemente nosotros no vamos a poder trabajar. Y es ahí donde activamos los equipos de emergencia, el ABC de la emergencia, ¿cierto? A, ambulancia, B, bombero, C, carabinero, 131, 132, 133, para que venga equipo profesional especializado, con su equipo de protección personal adecuado, a responder a esta emergencia. También evaluar la cantidad de víctimas, ¿ya? O sea, como también lo mencionaron acá parte del equipo, es importante también saber cuántos heridos hay. Un equipo me habló de triage, ¿ya? Lo bueno es que nosotros igual lo vamos a ver ahora, van a saber ustedes qué es lo que es un triage. Y por último, evaluar los recursos que necesitamos, ¿ya? Por lo que entiendo que fue el equipo 3, donde habló Nicolás, que la verdad fue bastante específico. Yo no sé si Nicolás será de responder de emergencia o no, pero la verdad es que muy clara, la verdad es que Nicolás tiene muy clara la película y su equipo en general, muy clara la película de cómo ellos actúan, ¿sí? Porque evaluar qué recursos vamos a necesitar, como por ejemplo, lo que les repito, si vamos a necesitar más ambulancia, vamos a necesitar más bomberos, vamos a necesitar policía, activar probablemente los recursos locales que existen, ¿ya? Entonces eso es importante. Y todo esto va en el primer paso de la seguridad en la escena. Una vez que esto ya está controlado, que no hay riesgo, que yo tengo mi equipo de protección personal y que, entre comillas, es seguro trabajar, ya yo podría intervenir, ¿sí? Y ahí nosotros ya nos podemos acercar a realizar el trabajo en realidad, ¿sí? Obviamente, como estamos viviendo una pandemia en este caso, tenemos el virus SARS-CoV-2, y este virus SARS-CoV-2 produce la enfermedad del COVID-19, ¿cierto? Entonces es importante igual reforzar, es un virus que actualmente se encuentra activo en nuestro país, lamentablemente ha quitado muchas vidas y lo sigue haciendo. Tenemos aún los hospitales con muchos pacientes, ya muchos pacientes lamentablemente contagiados, aún se nos siguen muriendo personas, entonces hay que tomar conciencia en esto. Primero saber que el virus se transmite por gotitas, ¿cierto? Por eso hay que mantener la distancia, por eso se recomienda. De hecho, hay estudios que salieron hace muy poco igual, que se habla que se transmite a través del aire, o sea que estas gotitas ya no solo pueden transmitirse a 1 metro, sino que probablemente a 2 o 3 metros se podrían desplazar. Y el gran problema de estas gotitas, de este virus, es que se alojan en las superficies, ¿ya? Entonces ustedes podrían tomar un fierro, y en el fierro se habla que puede durar el virus por más de 3 días, hasta 4 días probablemente, en el cartón también, en la ropa. Entonces por eso el consejo de que ustedes no se toquen la cara, porque usted probablemente podría tocar una superficie que está contaminada, y al momento de tocar su cara, ese virus podría avanzar y entrar por su nariz o boca. ¿Ya? Entonces acá dice que ingresa por la boca y la nariz. La principal medida de prevención es el lavado de manos, ¿sí? ¿Y por qué el lavado de manos? Porque, como yo les comentaba, va a quedar en la superficie. Entonces, al momento de ustedes tocar esta superficie, podría este virus quedar en sus manos y se podría contaminar, ¿ya? Y obviamente el uso de mascarilla, que es por donde va a ingresar este virus. Entonces, recordar siempre el lavado de manos, mínimo 20 segundos, aplicar el alcohol gel. La verdad es que el alcohol gel no reemplaza el lavado de manos, pero sí ayuda a disminuir lo que es esta contaminación. Si usted aplica el alcohol gel ya por 3 veces, la verdad es que una 4ª vez ya no le va a ser efectivo. Igual se sugiere el lavado de manos después de 3 veces aplicado el alcohol gel, así que ojo con eso. No compartir las botellas, etcétera. Y lamentablemente causa daño irreparable en los pulmones y en muchos casos la muerte, como nosotros ya lo sabemos. Así que lo quisimos considerar porque probablemente nosotros nos podríamos encontrar con una emergencia en este Chile que es tan dinámico, que acá todo puede pasar, y debemos tener estas medidas y las debemos respetar, ¿sí? Entonces, por eso nosotros la quisimos agregar igual, ¿ya? No debemos olvidarnos del COVID-19. Entonces, una vez que usted ya se preocupa de la evaluación en la escena, que ya evalúa los riesgos que existen, ya solicitó los recursos necesarios, tenemos una estimativa aproximadamente cuántas víctimas podrían haber, y lo más importante, nuestro equipo de protección personal ya lo tenemos, es cuando nosotros ya podemos intervenir, ¿ya? Y acá hablamos de lo que es la valoración primaria, ¿ya? Y existe esta forma de evaluar, que es el
ABCDE, ¿sí? Probablemente si alguno de ustedes hizo algún curso de primer auxilio, le hablaron del ABC del trauma, pero la verdad es que ahora se agregó el X al ABC del trauma, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice el X? A ver, se ve la presentación, pero yo le hago la siguiente pregunta acá a nuestra clase, a nuestros auditores. ¿Por qué habremos agregado el X al ABC del trauma? Está difícil la pregunta, ¿eh? Sí, pero alguien a lo mejor ha leído por ahí. Bueno, a ver, les cuento que antiguamente existía la ABC del trauma, como les decía, donde muchas veces nosotros nos preocupábamos de evaluar una vía aérea o de evaluar si es que un paciente estaba respirando, pero resulta que lo que era el control de hemorragia nosotros lo realizamos en la letra C, donde evaluábamos la circulación. Y resulta que muchos profesionales de la salud nos preocupábamos de permeabilizar una vía aérea, o sea, que esta vía aérea pudiera pasar aire si estuviera obstruida por algo, nos preocupábamos de desobstruir esta vía aérea, y no importa que siguiera sangrando, total, la vía aérea era lo primero que siempre nos habían enseñado a evaluar, pero resulta que se empezaron a morir los pacientes o los heridos desangrados, mientras nosotros nos preocupábamos de permeabilizar una vía aérea. Entonces, la verdad es que se dieron cuenta este mundo científico, todos estos profesionales del área de la salud, que es mucho más difícil reponer sangre que reponer aire. Porque probablemente una persona que está con una obstrucción de la vía aérea o con dificultad para respirar, podría llegar a una ambulancia y le podríamos dar oxígeno. Pero una persona que pierde sangre, no le podemos dar sangre en la calle, sino que debe ser en un centro asistencial. Y el problema también es que no tenemos mucha sangre, ¿sí? Aproximadamente tenemos entre 5 a 6 litros, 4 litros, dependiendo el peso de la persona. Porque para saber cuánta sangre nosotros tenemos, ocupamos una fórmula que nos dicen que para saber cuánta sangre tiene una persona, calculamos 80 ml de sangre por kilo peso, ya, o sea, por un kilo. Entonces, 80 ml por un kilo. Entonces, si usted saca la cuenta, si usted pesa, no sé, 40 kilos, ahí usted podría saber cuánta sangre tiene. Entonces, hablamos de 4 o 6 litros aproximadamente, ¿ya? Entonces, la verdad es que con el 50% de sangre que pierde una persona, o sea, una persona que tiene 6 litros, si pierde 3, podría caer en un paro cardíaco. Entonces, es por eso que se agregó esta letra X, ¿ya? A la evaluación. Es decir, usted cuando se va a acercar a evaluar a una persona que podría estar herido, y usted ve que al lado de esta persona podría haber un charco hemático o un charco de sangre al costado, que nosotros podríamos suponer que podría estar perdiendo aproximadamente 1 litro, 2 litros, rápidamente nosotros debemos contener esa hemorragia, ¿sí? Es lo primero que nosotros debemos hacer, porque esta persona se podría desangrar. De hecho, hay, por ejemplo, cortes o sangrado que son mucho más activos que otros, ¿sí? Tenemos el sangrado arterial, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, pero si el día que lo vea, estoy seguro que no se le va a olvidar nunca más, porque el sangrado arterial es pulsátil. Usted va a ver que sale la sangre como un chorro del cuerpo al ritmo del corazón, al ritmo del latido. Y ese es un sangrado arterial, y resulta que ese tipo de sangrado compromete mucho más la vida de las personas. Entonces, lo que se sugiere en la letra X, y acá hubo una gran controversia en el mundo científico, si usted se encuentra con una persona que está sangrando y no se detiene este sangrado, y un chorro arterial probablemente que es pulsátil, que yo le digo, y ven este charco de sangre alrededor de la persona, y ve que la persona se está poniendo pálida, y ya está sudoroso, y probablemente está medio confuso, como que se va a desmayar, lo que se sugiere es controlar de inmediato el sangrado. Es lo primero que ustedes deben hacer. Y como lo muestra la imagen nos muestra un torniquete, ¿sí? Que es el que yo tengo acá. Y la verdad es que frente al torniquete se generó una gran controversia en el mundo científico de que si se ocupaba, si es que no, pero la verdad es que en la actualidad, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, frente a una amputación, ya que ya estamos hablando de un caso extremo, ahí sí se debe aplicar el torniquete, que debe ser la primera opción, ¿ya? Y para instalar el torniquete, probablemente en una fase práctica, después lo vamos a ver, lo van a ver ustedes, hay ciertas recomendaciones, pero para que ustedes sepan, cuando se encuentran con una persona que está con un sangrado masivo, un gran sangrado,
O sea, no este corte, por ejemplo, que la persona iba caminando, se rompió la rodilla y le está sangrando la rodilla. Eso puede esperar, eso se ve después en la letra C, pero acá cuando hablamos de un gran sangrado, donde probablemente podríamos tener una amputación o un corte arterial que está eliminando mucha sangre y que ustedes ven que está este charco alrededor de la persona, debemos controlar de inmediato con probablemente un torniquete, ya como aparece en la imagen, y el torniquete se instala lo más proximal posible al cuerpo, ¿ya? Y lo vamos a ver en una fase práctica más adelante, que con Camilo lo estamos programando, ¿ya? Pero eso es lo primero que ustedes deberían hacer. Pero si ustedes se encuentran con la persona que no está sangrando, por ejemplo, que no presenta este charco hemático alrededor, que no presenta una amputación, nosotros nos vamos a acercar a evaluar a esta persona, ¿ya? Y acá ustedes podrían ganar tiempo hablando con la persona. Y si la persona tiene la capacidad de hablar, probablemente va a tener su vía aérea permeable. Y también va a estar respirando y va a ser una persona que va a tener pulso. Pero si ustedes se acercan y le hablan a esta persona y la persona no responde, nosotros ya debemos empezar a evaluar lo que es la vía aérea. ¿Y por qué tan importante la vía aérea? Porque resulta que cuando nosotros encontramos personas que están inconscientes, toda su musculatura se relaja, ¿ya? Y nosotros tenemos un músculo que es bastante importante, que está en la boca, que es la lengua, ¿sí? La lengua va adherida acá a lo que es el maxilar inferior, ya en esa parte, y resulta que cuando se encuentra una persona inconsciente, la lengua se va para atrás, como es un músculo, se relaja y se va para atrás, ¿ya? Y como pueden ver acá, ocluye la vía aérea, ¿ya? La vía aérea es un tubo que va hacia los pulmones y que nacen en la nariz, nace en la boca, se unen y luego este tubo continúa a los pulmones. Entonces la lengua, cuando se va para atrás, colapsa este tubo, no permite el paso de aire, y lo que se recomienda es que ustedes puedan realizar esta maniobra, llamada frente-mentón, que ustedes van a poner una mano en la frente, van a poner una mano en el mentón, y lo vamos a elevar, ¿sí? Entonces, si ustedes elevan el mentón, van a permitir que la lengua pueda subir y que no ocluya la vía aérea, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes deberían hacer. También se recomienda, como ustedes van a estar con su equipo de protección personal, probablemente con su guante y todo, si es que ustedes ven algún objeto que pueda estar en la boca, dientes, algún dulce, por ejemplo, no sé, suponiendo en el peor de los casos, podríamos generar un barrido con nuestro dedo y retirar esos objetos que en algún momento me podrían obstruir la vía aérea, ¿ok? Una vez que ya tenemos esta vía aérea permeable, o sea, es decir, que puede pasar aire, porque nosotros realizamos esta maniobra, porque si ustedes no la realizan, la lengua, como les digo, va a terminar de matar a esta persona probablemente, y no es lo que nosotros queremos. Entonces ustedes siempre que vean a una persona que está inconsciente, deben realizar esta maniobra. Hay un puro caso que no se recomienda realizar esta maniobra, que es en el caso de algún accidente traumático probablemente, una persona que salió eyectada de un vehículo o una persona que la atropellaron, por ejemplo, que se sospecha que podría haber alguna lesión cervical, ¿ya? O sea, de las primeras vértebras de la columna, que son las que afirman la cabeza, que son las 7 primeras vértebras cervicales, lo que se sugiere es que usted pudiera tomar la mandíbula desde acá abajo con 2 dedos, ¿sí? 2 dedos, y traccionamos hacia afuera, como que sacamos la mandíbula hacia afuera, ¿ok? Eso es lo que se hace en el caso que un paciente traumático que sufrió un accidente de tránsito, por ejemplo, pero una persona que está inconsciente, que fue otro mecanismo de lesión, usted debe realizar esta maniobra frente-mentón, ¿ya? La debemos realizar siempre que esté inconsciente porque la lengua nos va a obstruir la vía aérea. Después de eso, que ya está esta vía aérea permeable, o sea, que puede entrar aire por la boca y la nariz, está despejado, nosotros pasamos a evaluar la ventilación. Y en muchos manuales, de hecho, actualmente la norma chilena de reanimación, que está vigente del año 2011, nos recomienda realizar el MES, que es mirar, escuchar y sentir. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar el tórax o el abdomen si es que se expande al ventilar, ¿sí? Al respirar. Vamos a escuchar, ¿ya? Si es que hay alguna respiración diferente, si es que escuchan algún silbido, alguna crepitación, o si hubiera líquido, algún gorgoteo probablemente, o tal vez no vamos a escuchar nada si es que no está respirando, ¿sí? Y por último vamos a sentir la respiración en nuestra mejilla, ¿sí? Pero en este momento que
estamos en un contexto de COVID, en un contexto de pandemia, es mucho más difícil realizar el MES, porque nosotros podríamos estar muy cerca de un lesionado, el cual podría liberar aerosoles que a nosotros nos podrían contaminar. Entonces, otra forma, que es la que recomienda la Asociación Americana del Corazón, que ellos también dictan cursos a la comunidad, ellos nos dicen que una forma sencilla de evaluar si alguien está respirando es ponernos al costado de la persona y mirar solamente si es que el tórax se expande, e incluso podrían poner una mano sobre él, ¿ya? ¿En cuánto tiempo se sugiere que lo realicen? En 10 segundos, ya, evaluar si es que está respirando. Ojo acá, quise poner la frecuencia respiratoria igual, para que ustedes, para los que no la sepan, las pueden anotar. Eso es lo normal en un adulto, de 12 a 20, en niños de 20 a 30, y en lactante, ya lactante haciendo referencia a los que están realizando la lactancia todavía, a los bebés, ya, ellos podrían presentar una respiración de 20 a 40 respiraciones por minuto, ¿ya? Una vez que nosotros ya verificamos esto, o sea, que controlamos el sangrado si es que existe, permeabilizamos una vía aérea, ¿cierto? Realizamos la técnica maniobra frente mentón, sacaron un dulce si existía, verificaron si respiraba. A ver, acá le hago la siguiente pregunta. ¿Qué harían ustedes si se encuentran con una persona que está inconsciente y no respira? Y es un lesionado. Un lesionado que está inconsciente y no respira. ¿Qué dice el público? No respira, no responde y no tiene pulso. Solo está RCP. inconsciente y no respira. Solo inconsciente y no respira. Yo le apretaría la clavícula, ese lugar donde duele, y si no responde, RCP. Ya, no, pero ya, perfecto. Proporcionar oxígeno, permeabilizar la vía aérea, porque se supone que no responde, pero, o sea, sí tiene pulso. ¿Sí, no? Ya. ¿Pero qué haría en ese caso? Usted que salió justo a comprar el pan y se encontró con una persona tendida en el piso inconsciente y no respira. Llamar al 911, porque ese paciente es potencialmente para nosotros, por ejemplo, tiene alguna enfermedad, por ejemplo, tuberculosis. Si yo no llevo equipo de protección personal o un mecanismo de barrera, yo no lo puedo auxiliar. Ya, muchas gracias. A ver, acá vamos a hacer un paréntesis. La verdad es que para las personas que no son del área de la salud, se les denomina reanimadores legos. Y la verdad es que para los reanimadores legos, para todos nosotros, los que somos de la comunidad, los vecinos normales, que no somos médicos, no somos ninguna de la profesión del área de la salud, si nos encontramos con una persona que está inconsciente y no respira, realizamos RCP y asumimos que está en un paro de inmediato, ¿sí? Esto es un paréntesis, ¿ya? Pero los profesionales de la salud obviamente toman pulso, ¿ya? Pero para los reanimadores legos, una persona que está inconsciente y no respira está en un paro y usted tiene que hacer RCP, ¿sí? Pero es en el caso de una víctima, ¿ya? En el caso que hubiera muchas víctimas, usted va a tener que realizar un triage, que es lo que vamos a ver ahora, y la verdad es que probablemente le va a tener que categorizar con un color y va a tener que seguir evaluando a las otras personas, ¿sí? En el caso de que hubiera muchas víctimas, donde nos faltan manos, donde no vamos a poder quedarnos reanimando a una persona porque nos va a significar perder minutos, y acá lo que se recomienda es que si una persona está en un paro y hay muchos lesionados, el que está en paro se deja ahí y se evalúan a los que sí se podrían salvar, ¿sí? Ok, entonces continuamos. Controlamos el sangrado. Una vez que ya tenemos controlado el sangrado, despejamos la vía aérea, la permeabilizamos, maniobra frente mentón para la lengua, ¿cierto? Que nos va a obstruir la vía aérea. Luego evaluamos si es que está respirando la persona. Ya las respiraciones son de 12 a 20, como yo les digo. Y después de eso, ya nosotros pasamos a lo que es evaluar la circulación. Acá donde tomamos el pulso, acá donde usted se preocupa de evaluar o de tratar las heridas que son menos graves. Ese corte superficial, por ejemplo, que no me va a comprometer la vida del paciente, ¿cierto? Que yo necesito hacer una curación simple, acá me preocupo de todo eso, ¿ya? Y si probablemente en la letra X usted instaló un torniquete improvisado, en esta letra es donde usted se preocupa, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta al momento?
La verdad es que para tomar el pulso, lo que ustedes deberían encontrar, la frecuencia cardíaca aproximadamente, fluctúa de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando está sobre 100 latidos por minuto, cuando ustedes podrían escuchar probablemente hablar de una persona que está con taquicardia, ¿sí? Y en niños podríamos contar de 100 a 120 latidos por minuto, y en los lactantes, que si ustedes lo escucharan en su pechito, es como un tren, ¿ya? De 100 a 120 latidos por minuto, ¿sí? Y esta es la forma que nosotros tenemos de evaluar a un herido. Esta la ocupamos los profesionales de la salud, lo ocupamos los bomberos, y lo ocupan todos en general. Es la forma sistemática que tenemos de evaluar. Como les repito, partimos por el X, controlando las hemorragias. Si es que no existen hemorragias, me preocupo de evaluar la vía aérea y le hablo a la persona. Si la persona me habla, perfecto, es una vía aérea que está permeable, probablemente una persona que está respirando y una persona que tiene pulso. Pero a mí me preocupa el que no me habla. Entonces ahí es donde yo realizo esta maniobra frente-mentón para permeabilizar esa vía aérea, y luego verifico si es que está respirando la persona, ¿ya? Si fuera un herido, y si no está respirando y está inconsciente, me pongo a hacer RCP, y obviamente activamos la cadena de emergencia llamando al 131, que es el número de las ambulancias en Chile, el 911 para los países vecinos, pero acá en Chile es el 131, ¿ya? Y los bomberos 132, y también les sugiero que llamen a los bomberos, porque aquí en Chile nuestros bomberos, aparte de tener desfibriladores, oxígeno, también hay profesionales de la emergencia, ¿ya? Profesionales de la salud, perdón. Después de eso, como les decía, acá evaluamos el pulso, se recomienda pulso carotidio, ya hay otros pulsos también que ustedes podrían tomar, pero en realidad lo que más me preocupo es de esos sangrados menores que existen, de hacer esas curaciones, si tiene algún corte, de curar, poner una venda, etcétera, ¿ya? Eso es lo que yo me preocupo de esto. Y después de eso, ya viene una evaluación donde se preocupan de evaluar el estado de conciencia ya más a fondo. ¿Y por qué no evalúo el estado de conciencia antes y lo evalúo después? Porque resulta que el estado de conciencia se podría haber alterado por cualquiera de los otros anteriores. O sea, una vía aérea que está obstruida por la lengua y que no está pasando aire y no le está llegando aire al cerebro, podría estar inconsciente, ¿ya? Una persona que no está respirando, por ejemplo, que está con dificultad para respirar y no se genera este intercambio en el pulmón de oxígeno, CO2, etcétera, podría haberse comprometido por estado de conciencia. Y una persona que esté sangrando, en este caso, también se podría comprometer su estado de conciencia. Por eso que se evalúa después, ¿ya? Porque lo más importante que ustedes deben preocuparse es que una persona esté su vía aérea permeable, que esté respirando, ¿ya? Y tener controladas sus sangrados. Eso es lo más importante que ustedes se deben preocupar. Después de eso, ya se sugiere examinar todas las otras extremidades. Probablemente ustedes se podrían encontrar con una fractura, probablemente ustedes se podrían encontrar con un esguince, no sé. Pero en el momento de una persona inconsciente, no se preocupen de la fractura, porque la verdad que un hueso fracturado puede pasar ciertas horas para que nosotros lo podamos atender. Pero una persona sin respiración, una persona que pierde la sangre, no puede esperar. Y acá yo le hago otra pregunta más a mi querida audiencia. Es, ¿cuánto creen ustedes que aguanta el cerebro, el pulmón y el corazón sin oxígeno? Le hago esa pregunta, a ver qué me dicen ustedes. De 3 a 4 minutos, creo. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? De 3 a 4 minutos me dicen por ahí. A ver. En el chat dice Catalina Pasach, 10 minutos. Ya. Jonathan dice 8 minutos. Ya. A ver, la verdad es que la evidencia científica... 4 o 5 minutos. Ya, 4 o miren. 5 minutos por acá. Sí, es que ahí también como ver en qué momento se produce el daño, ¿no? Porque quizás puede estar 10 minutos, pero va a quedar con extremo daño y no tiene gracia. Pero quizás son 3 minutos sin daño. Quizás como eso también sería interesante saberlo. Sí, exacto. Por eso yo les preguntaba, ¿cuánto creen ustedes que, cuánto creen que aguanta el cerebro, pulmón y corazón sin oxígeno para que la muerte no sea irreparable? O sea,
porque como dice acá la señorita que habló recién, no alcancé a ver el nombre, después de 10 minutos, la verdad es que después de 10 minutos aproximadamente ya su muerte son irreparables, o sea, probablemente va a ser un cerebro que podría quedar con secuelas, podría ser un corazón que tal vez va a usar marcapaso, no sé. Entonces, hay minutos críticos que son los más importantes. La evidencia científica nos habla de 6 hasta 8 minutos aproximadamente, que es la capacidad que tiene el cerebro, corazón y pulmón sin oxígeno. Lo que son el tubo digestivo, lo que son los riñones, tienen la capacidad de estar hasta 1 hora aproximadamente sin oxígeno. Y lo que es la piel, los músculos, está demostrado que pueden estar como máximo hasta 6 horas. Y por eso que ahora la nueva evidencia nos dice que el torniquete como máximo puede estar instalado hasta 6 horas, ¿sí? Pero volviendo a lo que es corazón, cerebro y pulmón, NAEM, por ejemplo, que es la que crea los cursos de PHTLS, AMLS, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, ellos son los que entregan la evidencia más actualizada siempre, y son los cursos que nos piden a los profesionales de la salud para trabajar en lo que en el área de emergencia. Y la verdad es que ellos hablan de 6 a 8 minutos. Y lo que es la Asociación Americana del Corazón, ellos nos hablan de 8 minutos aproximadamente, ¿sí? Pero hay evidencia de personas que han sido reanimadas cercanas a los 10 minutos y no han quedado con secuelas, pero sí tenemos otros casos que sí quedan con secuelas, ¿ya? Entonces, considerando sus minutos críticos, por eso es que en esta evaluación se decide primero priorizar la vía aérea, primero ver si está respirando y controlar los sangrados. Y después, al último, está esta letra E, donde yo me voy a preocupar de estabilizar una fractura y de ver otras lesiones ya que en realidad no podrían poner en peligro la vida, como lo es la obstrucción de la vía aérea, sea una persona que no respira o una persona que está sangrando en una hemorragia externa masiva. ¿Ya? Camilo, en el chat hay alguna pregunta de casualidad, cualquier cosa. No, yo te voy avisando, no hay ninguna pregunta. Genial, estamos bien en el tiempo, ¿cierto? Ok, entonces, si ya se dieron cuenta que existe esta forma sistemática de evaluar, la verdad es que como nosotros en este taller que ustedes están realizando, estamos abordados como con el enfoque pensando lo que es emergencia y desastre, ¿cierto? Y teniendo presente lo que es la preparación que nosotros debemos tener, porque vivimos en un país de emergencia. La verdad es que en ese contexto se hablan de los 3 enemigos, ¿ya? Se hablan de 3 enemigos específicamente, y son los mismos que yo le he estado repitiendo. Obstrucción de la vía aérea, hemorragia y shock, ¿ya? Y acá shock específicamente habla de shock, se refiere cuando a la célula no le está llegando el suficiente oxígeno, y eso pasa principalmente cuando tenemos hemorragias. O sea, estos dos van de la mano. Una persona que presenta una hemorragia exsanguinante, una hemorragia masiva, no solo va a estar perdiendo sangre, sino que va a estar perdiendo los principales nutrientes que alimentan nuestro cuerpo, nuestras células, como el azúcar, ¿ya? Y otros nutrientes que están, pero también hay otro principal que es el oxígeno, ¿ya? Que se transporta a través de la sangre. Entonces una persona que está sangrando no solo está perdiendo sangre, sino que probablemente está perdiendo oxígeno también, ¿ya? Entonces por eso son tan importantes estos 3 enemigos. Y en el contexto, pensando de una gran emergencia, o sea, un desastre, existe un curso acá, que es el curso CERT, que probablemente nosotros con la Fundación también lo estamos viendo, y ojalá lo podamos invitar en un tiempo cuando ya pase la pandemia, obviamente los vamos a considerar. Y el CERT nos dice lo siguiente, nos dice que debemos, pensando que si tuviéramos 1000 víctimas, por ejemplo, un terremoto, debemos hacer el mayor bien, ¿ya?, al mayor número de personas, realizando una priorización simple y un rápido tratamiento, ¿ya? O sea, usted ve que la persona está sangrando y tiene el charco hemático al lado y el sangrado no para, torniquete sin duda alguna y quédate ahí porque yo tengo que seguir viendo a los otros heridos, ¿ya? Eso pensando en una gran emergencia con muchos heridos, ¿ok? Entonces, estos son los 3 asesinos, estos son los 3 enemigos que existen. ¿Qué hago frente a la obstrucción de la vía aérea? Frente a la obstrucción de la vía aérea, realizamos una apertura de la vía aérea, ¿cierto? Para que pueda entrar aire a los pulmones, como le explicaba, con la maniobra frente-mentón, o sea, una mano en la frente, una en el mentón, lo elevamos,
y esto va a permitir que la lengua suba y que mi vía aérea quede permeable. Si no puedo estar todo el tiempo con mis manos porque tengo más heridos, ¿qué podría hacer? Probablemente poner un objeto abajo la espalda para que la cabeza caiga y voy a tener una vía aérea permeable. ¿Qué voy a hacer frente a las hemorragias? La vamos a controlar, ¿ya? ¿Y cómo se controla la hemorragia? Una hemorragia masiva, frente a una amputación, por ejemplo, un gran corte, torniquete, es la primera opción. Y lo vamos a aprender cuando nos toque la fase práctica. Pero las otras hemorragias, ¿cómo las controlamos? ¿Cómo controlamos? O sea, si es una hemorragia simple, abajo el agua, como siempre lo hemos hecho en la casa, ¿cierto? Que escurra, y luego con un paño limpio, lo ideal sería aplicar una gasa, ya que es como la que tengo acá, una gasita, y esa gasa nosotros la aplicamos en la zona y controlamos el sangrado, y si vemos que este sangrado sigue activo, probablemente ya le vamos a poner un apósito, que el apósito es una gasa que al dentro tiene algodón, y este es el que absorbe. Y si no tengo una gasa, mi instructor, ¿cómo lo puedo hacer? La verdad es que existe la toalla higiénica, por ejemplo, ¿sí? Los que han sido scouts o que han estado en campamentos de verano, en estos talleres de primer auxilio, siempre se les enseña que con una toalla higiénica ustedes podrían contener una hemorragia. Oye, pero aparte de poner este apósito, necesito vendar. Bueno, agreguemos una venda. Y si no tengo venda, ¿con qué lo podría reemplazar? Con una bufanda, con un paño, con una tela, con un scotch, lo que nos entregue el medio, ¿sí? Lo que nos entregue el medio. Entonces, yo acá le hago la siguiente pregunta. Acá tenemos una gran emergencia. Esta fue una explosión que ocurrió en, no recuerdo el país, pero ocurrió a principio de año, donde hubo un gran colapso, donde colapsaron estructuras, había gente atrapada, los bomberos no daban abasto porque ellos solo se preocupaban de extinguir el fuego, y probablemente la comunidad organizada tuvieron que prestar ayuda, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tenemos un terremoto que ocurrió hace 1 mes y medio aproximadamente, ya donde vemos heridos, miren, ahí habían lesionado, acá había gente atrapada. Entonces, frente a esto, a este escenario, ¿qué herida nos podríamos encontrar acá? A ver, ¿qué creen ustedes? Fractura expuesta. Fractura expuesta, por ejemplo, ¿cierto? Posición de vísceras. Quemaduras, dice Jonathan. No sé si alguien más quisiera escuchar. Asfixia, dice Catalina. Perdón. Gente quemada. Sí. Gente aplastada. Exacto. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes me están respondiendo, justamente son las heridas que ustedes podrían encontrar. Y por eso nosotros, como Fundación AILE, como instructores que estamos acá, las quisimos mencionar, porque sería como lo que podríamos encontrar, justamente lo que ustedes mencionaron, son los que probablemente podríamos encontrar, son las más comunes, ¿ya? ¿Podríamos encontrar fracturas? Sí, podríamos encontrar fracturas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de fractura? Las fracturas son específicamente lesiones que afectan a los huesos, ¿ya? Y acá podrían haber fracturas cerradas o expuestas. Nos podríamos encontrar con un E15, que estos son, específicamente afectan a los ligamentos, ¿ya? O los músculos, y podríamos hablar de luxaciones, que esta ya nos referimos a lo que son las articulaciones, que las articulaciones es la que permite, cuando nosotros tenemos dos huesos que se unen, las articulaciones son estos elásticos que permiten que estos no se salgan y se mantengan estables. Eso, y cuando uno de estos se corta, o esta extremidad sale y vuelve, y no se cortó, hablamos de luxación. Lo mismo para los E15, pero que afecta a los ligamentos, y la fractura que afecta principalmente al hueso. Estos tres, fractura, E15 o luxación, el manejo es similar y se debe inmovilizar. Como aparece acá en la imagen, este es un curso de primer auxilio que hicimos hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, acá al medio tenemos una persona que está usando un cabestrillo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Normal, ¿cierto? Pero si no tenemos el cabestrillo, ¿cómo lo inmovilizamos? Y acá improvisamos con un paño, estos mismos paños que muchas veces usamos en el cuello, para el pelo, etcétera. Se hace una venda triangular y se puede fabricar un cabestrillo. Y por último, con un cartón, que en todos lados tenemos cartón, ¿cierto? Y si no tenemos una venda, probablemente con una bufanda, con una polera, con un polerón,
fabricamos una inmovilización, ¿ya? Y fijamos la extremidad. Si es una fractura expuesta, lo que se recomienda es que se debe fijar tal cual como quedó, ¿sí? O sea, no tratar de estabilizar, no tratar de enderezar porque podríamos causar un daño mayor, ¿ya? Pero de esta forma acá tienen los ejemplos de cómo nosotros podríamos inmovilizar lo que son estas lesiones. Ustedes también me mencionaron que nos podríamos encontrar con quemaduras. La verdad es que frente a las quemaduras, estas se clasifican en 3 tipos, ¿ya? Y la primera es la que más duele. ¿Y por qué es la que más duele? Porque es la que afecta a la primera capa de la piel, donde están nuestras terminaciones nerviosas, la que me permite abrir, cerrar la mano, la que me permite tomar mi vaso, la que me permite sentir si me estoy quemando. Esas terminaciones nerviosas, cuando se queman, generan mucho dolor. ¿Y en dónde encontramos este tipo de quemadura? Mayormente son las quemaduras que nosotros encontramos cuando vamos a la playa, por ejemplo, la gente que no usa bloqueador, ¿cierto? Factor 50, 30, etcétera, y que se expone a estos rayos del sol, podrían generar esta quemadura de primer grado. Y luego podríamos tener una quemadura de segundo grado, que ya es una quemadura que afecta no solo a la primera capa de la piel, sino que a la segunda capa de la piel también. Y acá tenemos la presencia de flictenas o de ampollas, ¿ya? O estas bolsitas de agua que aparecen. Entonces, cuando ustedes encuentren estas bolsitas de aguas, estos flictenas, nosotros hablamos de quemaduras de segundo grado, ¿sí? ¿Qué se hace? No se deben reventar, se deben cubrir, ¿ya? Siempre a las quemaduras se recomienda aplicar agua para tratar de enfriar la zona, y luego se deben cubrir con paños estériles en lo posible. Si no tenemos paños estériles, el paño que esté más limpio posible, porque la piel no solo nos ayuda a mantener la temperatura corporal, sino que también nos ayuda a mantenernos cubiertos de todos estos microorganismos que están dando vuelta en el aire. Entonces se podría producir una infección. Y sobre todo en esta quemadura de tercer grado, que es la más compleja, que acá ya no solo afecta a la piel, sino que probablemente músculos y huesos, acá sí o sí se debe cubrir. Y aparte de cubrir la quemadura, se debe tapar a la persona. ¿Por qué? Porque va a empezar a perder temperatura, ¿ya? Y lo que se busca es que no pierda temperatura la persona, porque al final va a causar un trabajo mayor el cuerpo para después tratar de compensar esa temperatura. Entonces, si ya está generando un trabajo tremendo en esta zona que está afectada, el cuerpo, para tratar de recuperarse, aparte va a generar otro esfuerzo más para tratar de subir su temperatura que la está perdiendo. Entonces, siempre que se encuentren con una persona que está quemada, se debe tapar a esta persona y mantener su temperatura corporal, ¿sí? No se recomienda aplicar crema, porque después cuando llegue al hospital vamos a tener que remover la crema y eso le va a generar un dolor mayor. Ya no se recomienda aplicar hielo, porque el hielo también genera quemaduras, sino que agua a temperatura ambiente, cubrir y trasladar a un centro asistencial, ¿ya? Nos podríamos encontrar con este tipo de heridas también, ya una amputación, como yo les decía. Acá se sugiere el torniquete porque acá el sangrado no va a parar, obviamente igual lo podríamos cubrir. Avulsiones, que son heridas como que se nos desprende un poco la piel, pero queda unida igual. ¿Ya? Tenemos lesiones por aplastamiento, ya que acá tenemos específicamente ya lesiones más que nada en los huesos, los músculos, más profundas. Estas punzantes, ¿ya? Si ustedes se encuentran con un objeto que está empalado, no se saca, se fija y se traslada hacia el centro asistencial, ¿ya? Para que sepan. Tenemos estas también abrasiones, que es cuando ya perdimos continuidad de la piel, y por último las aceraciones, que son cortes, justo cuando estamos cocinando, por ejemplo, un corte y nos podría generar ese sangrado, ¿ya? Son tipos de heridas. Y acá también le quisimos mostrar lo que son las inmovilizaciones, ¿ya? Cómo nosotros podríamos inmovilizar una extremidad. Como le mostraba la imagen, una fractura, una esguince, una luxación, siempre se recomienda fijar. La verdad es que el cartón es el mejor amigo. Yo como profesional de la salud siempre ando en mi botiquín con un cartón. Y me ha tocado aplicar cartón un par de veces en alguna emergencia y es muy bueno para estabilizar, porque aparte de permitir que este hueso esté estable, eso también va a ayudar a que no haya más dolor y en realidad que no genere más daño, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Pero si no hay cartón, lo podríamos reemplazar con un palo, con una frazada, como aparece aquí abajo, una toalla, ¿ya? Y ahí hay formas de vender. Y como les decía, con Camilo ya estamos viendo, ojalá en algún momento, cuando ya se calme la pandemia, vamos a llegar a la fase práctica, ustedes van a poder hacer todo esto. Por el momento les vamos a compartir la presentación para que igual lo puedan ver cómo se debería realizar, ¿ok?
Yo también le hablaba que cuando tenemos emergencias, desastres, por ejemplo, con muchas víctimas, con muchos lesionados, nosotros debemos hacer un triage, ya que el triage es de origen francés la palabra, que significa categorizar, y la verdad es que se categoriza en 4 colores, en donde el rojo es la que necesita la máxima prioridad, es el herido que necesita ser trasladado a un centro asistencial rápido, es el que tiene la amputación, es el que probablemente está con dificultad respiratoria, es el que podría estar con una fractura en las costillas, por ejemplo, no sé, y es el que necesita el traslado inmediato, ¿sí? Luego de eso viene el color amarillo, el que requiere atención rápida también, pero no me va a comprometer la vida como el rojo, ¿sí? O sea, es una fractura, pero una fractura que podría esperar. Por ejemplo, una fractura de brazo. Eso es un color amarillo. Pero una fractura de cadera, por ejemplo, o una fractura de fémur, que son huesos más grandes, con mucha más inervación, y que podrían sangrar de 1500 a 2000 cc, o sea, de 1,5 litros a 2 litros en media hora, ¿ya? Es un paciente que necesita ser trasladado de inmediato, ¿ya? Tenemos el color verde, que es el que no precisa atención inmediata, y el color negro es la persona que ustedes van a encontrar, si es que tenemos 1000 heridos, y usted encuentra que está inconsciente y no respira, negro de inmediato. Pero si está solo, es un apuro herido, obvio que lo voy a reanimar, ¿ya? ¿Cómo se realiza esta priorización? Por ejemplo, va a una micro con 30 personas, perdón, choca y llega usted respondedor de emergencia. ¿Cómo haría el triage? Se recomienda hacerlo a viva voz, ¿ya? O sea, las personas que puedan desplazarse por sus propios medios, por acá, y ahí se va a empezar a parar gente, los más machucados, pero que pueden caminar y están bien, conscientes y no tienen mayor sangrado, verde de inmediato, bájese la micro, espéreme aquí al lado porque usted me va a ayudar. Después, las personas que me puedan oír, pero no se puedan desplazar por sus propios medios, color amarillo, listo. Y usted amarillo lo vamos a sacar, pero con la ayuda del verde. Y el verde me va a empezar a ayudar a sacar lo amarillo y lo dejamos en una zona. Y luego, los que no me respondieron, y usted ve que está con vida, pero está con riesgo vital, ya, o sea, está inconsciente, pero tiene pulso y respira, pero está con un gran sangrado, por ejemplo, de inmediato es un rojo y yo lo debo sacar y trasladar a un centro asistencial inmediato. Y la persona que está en el lugar en que usted se acerca y está muerto es color negro, ¿sí? Probablemente usted va a considerar que es muy fuerte lo que le estoy diciendo, pero estamos hablando en el contexto de una emergencia, de un desastre donde tendríamos muchos lesionados, ¿ya? Esta es la forma de categorizar, entonces acá ocurrió la emergencia, hacemos el triage para ver qué colores son y vamos rápidamente sacando al rojo, se dividen en zonas como aparecía ahí, ¿ya? El negro siempre se deja aparte, donde no se vea, o muchas veces el negro no se toca del lugar, se deja ahí, se tapa, ¿ya? Porque ahí viene un trámite legal. Y la verdad es que estas zonas, esta zona de triage o área de concentración de víctima, como se llama en realidad, siempre debe tener ciertas consideraciones, que deben ser expansibles, por ejemplo, ya, o sea, una cancha de fútbol, porque van a seguir aumentando la cantidad de víctimas. Debe ser segura, o sea, que no tenga un edificio que se me va a caer al lado, que no pase un río que se me pueda desbordar, por ejemplo, y que debe tener una zona de evacuación rápida, ya sea terrestre o aérea en lo posible, ¿ya? Entonces, esas son las características que debe tener un área de concentración de víctimas, así se llaman las zonas donde vamos a trasladar a los heridos, donde están, llegan los profesionales médicos a estabilizar a esta gente para después trasladar. Acá se recomienda que en esta zona tener los datos de todas las personas, todos registrados, a todos se le asigna un número, si es que no tenemos el nombre, etcétera, porque después llegan los familiares y todo y empezamos a buscar, ¿cierto? Por último, la recomendación, ya, ¿quién tiene un botiquín en la casa? A ver, me imagino que todos ustedes, por cierto. ¿Qué es lo básico que nosotros deberíamos tener en un botiquín? ¿Ya? Las gasas chicas, un apósito para la absorción, la tela, ¿ya? El palo de helado, que me va a ayudar a inmovilizar las fracturas de dedos, por ejemplo, ¿ya? Un cotonito también, si es que probablemente alguna basura en el ojo, siempre nuestros amigos parche curita, los guantes que nunca falten, un algodón por si tenemos algún sangrado nasal, ya, suero fisiológico, porque la verdad es que ya no se recomienda hacer curaciones con alcohol, povidona, nada de eso, gasas medianas también aparte de la chica, gasa grande,
sin duda alguna la mascarilla, las tijeras, ¿cierto?, para el botiquín, etcétera, todo lo básico que nosotros deberíamos tener. La idea es que con este taller que ustedes han realizado, en todos los módulos que ya han visto, nosotros queremos incentivar la preparación, es una parte importante de la gestión del riesgo, la preparación, ¿cierto?, la prevención también importante, la mitigación, que son pilares importantes en la gestión de riesgo. Sé que lo vieron, sé que los chicos le hablaron de eso, así que tener un botiquín, tener un extintor, tener nuestra linterna, tener nuestra radio a pila, tener nuestro botiquín, ya son parte importante de las cosas que nosotros debemos tener en nuestro hogar, y sobre todo si somos chilenos, que es uno de los países con mayor emergencia en el mundo, ¿sí? Como conclusión, vimos, ¿cierto?, lo que era... vimos la forma que tenemos de evaluar a un paciente, se dieron cuenta que se agregó la letra X, o sea, cuando teníamos una hemorragia exsanguinante, con este charco que pueda estar al lado, y una hemorragia que no se detiene, aplicamos el torniquete, por eso se agregó la letra X, ¿ya? Después la letra A, la vía aérea, realizamos esta maniobra frente-mentón, evaluamos si respira, luego la circulación, donde controlamos ya lo que son las hemorragias menores, después de eso ya nos preocupamos de evaluar el cerebro, ¿ya? Y las heridas que continúan. Vimos también otras heridas que podrían existir, como fractura, 15, luxaciones. La recomendación es siempre inmovilizar estas para que no causen más daño, ya tratar de fijar con cartón, con palo, con venda, con lo que tengamos a mano. Podrían haber quemaduras también. Las quemaduras se recomienda aplicar agua a temperatura ambiente, siempre cubrir, tapar al paciente, no aplicar crema, no aplicar hielo, traslado a un centro asistencial. Y cuando tenemos grande emergencia, se realiza el triage para categorizar cuál es el que necesita la atención inmediata, ¿cierto? Y por último, una vez que ya categorizamos, los trasladamos al área de concentración de víctimas, que es donde podrían estar todas estas personas que podrían haberse visto involucradas en este accidente, ¿cierto? Por último, como dice el doctor Nicolás Sens, el destino del herido está en las manos de quien aplica el primer vendaje, ¿sí? La foto es de referencia del plan Familia Preparada de la ONEMI. Ustedes lo invito a que visiten esa página, onemi.cl, vean el plan de Familia Preparada, donde están los 8 pasos que a ustedes les recomiendan hacer en su casa, tener un plan de evacuación, y vayan a buscar la mochila que le tienen los chicos porque es necesario, es importante, ¿sí? Eso fue la presentación, muchas gracias. Sé que es un gran tema, nos faltó mucho tiempo, pero bueno, con parte del equipo y la Fundación AILA vamos a seguir trabajando para ustedes y los vamos a seguir invitando a próximos cursos. Así que eso, con esto me despido. Muchas gracias por la atención. ¿Sí? Víctor, muchas gracias. ¿Hay algunas consultas Por favor, que he ido vamos. anotando? No, ya. La primera es, ¿cuáles son los típicos errores que se cometen en los primeros auxilios? A ver, los típicos errores que se cometen es que primero tiene que ver con el liderazgo. Primero parte con eso, que muchas veces, no, me enseñaron en el curso de la Cruz Roja, no, es que yo fui scout, no, es que yo... Y ahí, los primeros errores son eso, ¿sí? Primero eso. Y segundo es cómo evaluamos. Muchas veces existe esta visión de túnel, donde tenemos una persona que está gritando, ¡ay, me duele mi fractura y el hueso está quebrado! Y al lado podríamos tener esta otra persona que no está gritando, pero que podría tener una hemorragia exsanguinante en el muslo, con este charco hemático, que ustedes van a ver que ya está pálido y está callado, está tranquilo, pero nos preocupamos del que está gritando. Tenemos esta visión de túnel. Entonces, por eso son como los errores que existen, que muchas veces nos preocupamos del que más grita, y segundo, es la toma de decisión al principio de, ¿ya? Entonces, ahí el tema es respetar este XABC, que es la forma sencilla que ocupamos los profesionales de la salud, los bomberos, etc. Ya, ahora la segunda pregunta. Para quemaduras de tercer grado, dice, me enseñaron que esas personas no hay que quitarles la ropa porque puede estar pegada a la piel. ¿Qué clasificación tienen? A ver, la verdad es que con la... El triaje, creo. Sí, a ver, dependiendo de la zona que está afectada, porque la verdad es que frente a las quemaduras se dividen en porcentajes. Entonces, por ejemplo, una quemadura en la mano, la verdad es que es como
1. Pero una quemadura en el pecho es 9. Entonces, dependiendo de la zona que esté afectada, por ejemplo, una quemadura de tercer grado en la cara, sí o sí va a ser rojo, ¿sí? Porque podría estar afectada la vía aérea. Entonces, igual los ojos, ya la boca. Entonces, claro, dependiendo de la zona que esté afectada. ¿Y qué hacemos con la ropa? Efectivamente, la ropa no se saca, se debrida en el hospital, ahí es donde se retiran. Pero uno sí puede cortar la ropa que está alrededor, ¿ya? Porque muchas veces nosotros le aplicamos agua para bajar la temperatura, pero si esa ropa mojada queda puesta, va a empezar a descender mucho más la temperatura, y la verdad es que para subir 1 grado centígrado, la verdad es que el cuerpo tiene que realizar un trabajo tremendo, tremendo. Entonces, por eso se sugiere que si la ropa queda adherida, traten de cortar, pero lo que está pegado se deja ahí, pero lo otro se retira, ¿ya? Y se cubre con paños estériles, limpios, y luego se tapa, probablemente una manta térmica, estas mantas que venden, y trasladan a un centro asistencial, ¿ya? Sí, creo que hay Ahora más sí estaba preguntas. hablando. No, sí hay otra pregunta. Dice, una consulta, en caso de quemaduras de primer y segundo grado, ¿se recomienda usar ciertos remedios caseros como el aloe vera puro? No, mira, a ver, yo al menos como enfermero me baso en la evidencia científica. Todo lo que está en el libro es lo que es, ¿sí? Probablemente existen algunos remedios que alguien ha aplicado, que le ha sido efectivo, pero yo, por ejemplo, en el hospital he recibido quemaduras infectadas, por ejemplo. Me ha tocado gente que se quemó hace 2 días y he tenido que debridar y sacar todo de nuevo porque le aplican cremas que no sirven. Si bien hay estudios actualmente frente a la aloe vera, estudios bastante avanzados que demuestran que va muy efectiva lo que es la aloe vera. Hay otro estudio que se está realizando con la miel también, que han demostrado muy buenos resultados, pero si ustedes revisan la evidencia científica no se recomiendan aún, ¿sí? Entonces, frente a lo que probablemente una quemadura de primer grado, que son las quemaduras que están dañando la primera capa de la piel, ahí nosotros podríamos aplicar agua, ¿cierto? Para tratar de bajar la temperatura, y probablemente en ese tipo de quemadura, así como, ya tal vez podríamos aplicar aloe vera, ¿sí? Pero una quemadura de segundo grado, donde tenemos la presencia de flictenas, de estas ampollas, que las cuales no se recomienda que las revienten ustedes, sino que se revienten en el hospital, no aplicar nada, porque ahí vamos a tener contacto directo, va a salir la primera capa a la piel, y ahí podríamos infectar y generar un daño mayor, ¿ya? Entonces, esas son las recomendaciones que yo les doy. Y la última pregunta, tal vez Raúl quiere tal vez explicar un poco más, pero dice aquí, si podrías detallar más sobre el uso del torniquete. A ver, la verdad, Raúl, es que yo creo que por el tema del tiempo, no sé si no alcancemos. Bueno, el torniquete, primero, para escribirte, viene con esta correa, ¿cierto? Tiene esto blanco, ¿ya? Que se desprende, y es para ponerle la fecha y la hora. Viene con este palillo, ¿ya? Que es el que nosotros vamos a girar para empezar a apretar después. Entonces el torniquete, yo primero lo debería instalar, ¿ya? O sea, nosotros lo instalamos y aprieto, bien apretado, ¿listo? Y no se mueve. De ahí, una vez que está apretado, descubro esta zona blanca, porque acá hay una ranura ahí, ¿ya? Entonces empiezo a girar el palo, 1, 2, ahí está bien apretado. La verdad es que un buen torniquete debería girar 2 veces. Si ya le gira 5 veces, porque esto ya le quedó suelto. Entonces 2 veces, y ahí ya está apretado esto, y luego lo cierro, para que no se salga este palo de ahí, este palo, ¿ya? Y acá le pongo la fecha y la hora, y traslado a un centro asistencial. Y el torniquete se instala lo más proximal posible, lo más arriba, ¿ya? Porque, como les decía, esta evidencia científica que se demostró que lo que son los músculos, la piel, pueden aguantar hasta 6 horas, la verdad es que se instala lo más arriba posible para que esta extremidad pueda quedar con oxígeno, ¿ya? Y no se suelta, porque acá, en esta zona que yo tengo apretado, me lo voy a sacar un poquito que me está doliendo, en esta zona que yo tengo apretada, la zona que no le está llegando irrigación, se empieza a acumular toxinas, se empieza a acumular este CO2, ¿ya? Como no le está llegando oxígeno, queda este CO2, y la verdad es que hace que cambie el pH de la piel, se va volviendo un poco más ácido.
y aparte, como les decía, hay toxina, el fósforo, no sé, otros que van a contaminar el cuerpo si es que yo saco el torniquete y podrían producir un paro en la persona porque le cambia el pH de la sangre, ¿ya? Entonces el torniquete se saca en el hospital. Y para sacar hay que abrir la piel, liberar esta sangre contaminada, poner suero rico en bicarbonato, etcétera, ¿ya? Pero cuando nos toque la fase práctica, Raúl, te vamos a enseñar todo eso. Muchas gracias, Víctor. Sí, bueno, nosotros quisimos también en esta última sesión poder entregar, podríamos decir, introducción, nociones, elementos sobre el primer auxilio físico o la primera respuesta, ¿no? Elementos de primera respuesta en situaciones de emergencia. Esto tiene que realizarse sí o sí de manera presencial, sí o sí con ejemplos concretos, sí o sí con práctica, y por lo tanto, más bien esta clase que agradezco personalmente a Víctor, y yo creo que ahí también, como dice Raúl Tremondo, el expositor el de hoy, era más bien para poder que ustedes tuvieran ciertas nociones y pudieran conocer sobre algunos conceptos, algunos elementos y cómo se prioriza la atención a las personas en situación de emergencia, qué tipo de lesiones son las que existen, las que uno puede evidenciar, qué hacer y qué no hacer, pero claramente esto tiene que profundizarse en un curso con muchas más horas y donde se tiene que revisar y realizar concretamente cada una de las maniobras que pudimos, que nos presentó Víctor hoy día. Así que muchas gracias, Víctor, por parte del equipo, agradecemos tu participación. Yo creo que ahí también los chiquillos dejar en el chat comentarios para Víctor sobre su sesión de hoy día. Raúl ya comentó, Bastián dice muchas gracias, tremendo expositor el de hoy. Pueden ir así seguir sus comentarios para agradecerle a Víctor su presencia hoy día. Muchas gracias, dice Felipe, muy bueno el tema. Y ahí, Víctor, puedes seguir leyendo ahí los comentarios que te van haciendo los chiquillos y las chiquillas sobre tu clase. Agradecemos tu participación.